¿Conocen ustedes personas que son buenas para dar excusas? Pero por ese motivo lo invita a usted un día a comer a su casa, usted ya cocinando, preparando todo, y usted justo lo llama diciendo para ver si van a venir. ¿Iban a venir? No, mire que no voy a poder. Gracias por avisarme. Si no lo llamo y usted se queda con toda la comida hecha. Tiene que comer empanadas chilenas el lunes, martes, miércoles, por el que le quedó mucho. Hace frijoles y le quedan para toda la semana frijoles. Sí, eso es verdad. Hay personas que siempre ponen excusas. Ustedes, mujeres, le dicen a su esposo, ¿cierto? Arréglame tal cosa de la casa. Y el esposo dice, sí, te lo voy a arreglar. Y pasa una semana, pasa 2 semanas, un mes y ahí sigue. ¿Y cuándo me vas a arreglar? Es que llego muy cansado. Es que tantas cosas, excusas. ¿A cuántos de los que estamos aquí somos personas que damos excusas? Yo soy una persona nunca trato de dar excusas. Soy una persona que, si usted me dice a tal hora, pastor, el día sábado, a tal hora el día sábado. Y a esa hora, no después, a esa hora. Si yo le digo, ya voy a ven tal día y es tal día. Usted me dice, pastor, vamos a pescar. Vamos a pescar. Nunca he pescado, he pescado por los resfriados, pero no peces. Y usted me dice, vamos a pescar. Yo digo, ¿qué día? Veo mi calendario, mi agenda y el celular. No tengo nada. Vamos a pescar. Pero si después llega otra hermana y me dice, pastor, no quiero invitar un asado, un barbecue en mi casa. ¿Qué día? El sábado. ¿A qué hora? A las 3. Y yo veo, no, tengo que ir a pescar, por decir un ejemplo. Yo sé que van a pescar antes, ¿cierto? Temprano. ¿O no? O a cualquier horario que se puede ir a pescar. Los pescadores. ¿A cualquier horario, no? Temprano o en la tarde. Temprano en la tarde, ya. Entonces, usted viene y le sale otro compromiso. ¿Usted qué dice? A ver, ¿qué compromiso es mejor? ¿A cuál canceló? No, yo me comprometí con usted. El primero que me comprometí es el primero y es el último compromiso que yo tengo en ese momento y en ese día. No cambio. ¿Por qué? Porque si no, sería una persona de doble ánimo. Sería una persona inconstante en todos mis caminos. Sería una persona que no tengo palabra de honor. Y a veces hay personas así. ¿Cuánto le gustaría cambiarse de estado? Dice Oye, no, venimos llegando, muy complicado. ¿Cierto? Cambiarse nuevamente, como a mi esposa le digo, le gustaría cambiarse de estado, y ella dice, me quedo mirando ahí con láser. No, porque es complicado. Hemos cambiado muchas veces de estado. ¿Cuánto le gustaría cambiarse de país? También nos hemos... le gustaría cambiarse de país. ¿A qué país se quiere? A Ecuador. ¡A Ecuador! ¡Ay, mira! Me salió barra ya a mi suegro. Mi suegro vinieron a vender que Ecuador es sumamente bonito. Y es sumamente bonito. Pero, ¿a cuánto le gustaría cambiarse de país o de estado, pero a un país y a un estado que usted no elija? Que Dios lo lleve. Que Dios le diga, tú tienes que ir a tal lugar y hacer tal cosa. Yo creo que a nadie. Y empezamos a decir excusas. No, es que tengo esto, es que tengo esto otro. Una cosa es dar excusas cuando usted ya se compromete. Se comprometió y comienza a poner excusas. Pero también hay excusas que usted las coloca cuando le están preguntando, ¿cierto? No, tengo tal cosa. A veces no tenemos tales cosas que hacer, pero colocamos excusas. Hay un personaje en la Biblia que puso 5 excusas al llamado de Dios en su vida. Y yo creo que esto es algo sumamente difícil cuando te tienes que cambiar a un lugar, tienes que ir a hacer algo que no estás acostumbrado,
quizás no tienes la personalidad, no tienes las ganas, no tienes la energía para hacerlo, es muy difícil. Por ejemplo, plantar iglesia es difícil. Ser pastor de una iglesia que ya está establecida es fácil. Ser pastor de una iglesia que ya tiene la banda musical es fácil. Que tiene voluntarios, gente en el coffee, en conexión, en redes sociales, en sonido, en la gráfica, todo es fácil. Porque tú llegas a ser iglesia. Pero comenzar desde cero es difícil. Por eso yo les digo a ustedes, estamos haciendo iglesia juntos, estamos plantando una iglesia juntos. Irene es nuestra primera ovejita, con ella comenzamos en su casa. Es la primera, no es la más vieja, porque aquí hay otras personas que son más viejos que ella. Entonces, ella es la primera y la más fiel. Entonces, este hombre que quiero hablar hoy día se llama, aquí lo van a escuchar, Moisés. Y dice la Biblia en Éxodo 3:11, dice, ¿se acuerdan que se le aparece Dios a Moisés en una zarza ardiendo? En una zarza, ¿cierto? Un arbolito, y ardía. Y resulta que sale la voz de Dios y le dice que tiene un propósito con su vida, que vaya a liberar a su pueblo a Egipto. Y ahí es donde Moisés pone sus excusas. Y esto es lo que vamos a conocer hoy día que nos habla la palabra. Éxodo 3, versículo 11, dice así: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Siempre nos preguntamos eso, ¿cierto? ¿Quién soy yo para hacer eso, pastor? Me dijo el otro día Uriel Vidales Padres. Dijo, ¿quién soy yo para hacer eso, pastor? Tú eres un hijo de Dios, con eso te basta y te sobra. Entonces, ¿quién somos nosotros? Somos hijos e hijas de Dios. Y cuando sabemos cuál es nuestra identidad frente a cualquier desafío, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo el pastor, no lo está pidiendo un anciano de la iglesia, no lo está pidiendo que sea un evangelista, un misionero. Te lo está hablando y te está pidiendo Dios. Pero la primera excusa que Moisés le pone a Dios es la excusa de ser inadecuado, ser incapaz. La siguiente, por favor. Ser inadecuado, ser incapaz. ¿Por qué? Porque él tenía una baja autoestima. Él pensó en sus propios recursos, que no tenía recursos para liberar al pueblo de Israel de Faraón. No tenía un ejército, no tenía quizás ni siquiera un arma como para ir a decir algo. Pero él nunca pensó en los recursos que Dios tenía disponibles para Moisés. Probablemente el quién soy yo significa que no tengo la capacidad para poder ir. Soy incapaz, soy inadecuado para eso. No tengo dedos para el piano, dice dicho. Yo no tengo dedos para el piano. Me enseñaron las notas como principales y las toco así nomás, chin, 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 el piano nada más. Pero no soy de eso, que toca. Batería aprendí tocando en YouTube. Y ahí aprendí y ya me sé desenvolver la batería. Y así sucesivamente en otros instrumentos. Pero ¿quién soy yo? Y cuando recibe ese mensaje, Moisés dice, hey, los últimos 40 años, este es mi currículum. Estuve 40 años cuidando las ovejas. Y ni siquiera eran sus propias ovejas. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Yetro. Imagínense estar cuidando el negocio del suegro, que ni siquiera es uno. Uno lo hace florecer, pero no es tuyo. Quizás Moisés se lo olvidó, porque en ese momento creo que era pastor de ovejas, y él decía, soy humilde pastor de ovejas, pero él se le olvidó que 40 años antes
Dios lo llama a los 80 años a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Pero 40 años antes, cuando tenía 40 años, a ser bebé pequeño, él fue el príncipe de Egipto. Se le olvidó que creció en el palacio de Faraón. Se le olvidó que fue instruido en las artes en la Universidad de Egipto. Se le olvidó que aprendió mucho, que lo capacitaban ¿para qué? Para ser el próximo ministro, el próximo faraón. Porque su condición actual, él dijo, ¿quién soy yo? Entonces, es como decir que te pidan que vayas a hacerle la guerra para que liberen a todos los cristianos que están en la cárcel en China. ¿Se imaginan ustedes que Dios le diga, anda y párate frente al presidente de China y dile, libera a los cristianos que tienes en la cárcel? O si no te va a caer la plaga de los piojos. Yo creo que nadie iría a pararse frente a una potencia como China, Estados Unidos, Rusia, etc. Sería como que si usted fuera un mecánico y fuera con una llave inglesa a decirle, libera a mi pueblo. La condición de Moisés vio su condición que él era incapaz, era inadecuado. Andaba con ropa de pastor. Hace muchos años, 40 años ya habían pasado, que no tomaba una espada, que no practicaba defensa. Pero cuando Dios te llama, no se trata de ti, no se trata de los recursos, se trata de Dios. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo le estaba preguntando para qué propósito me quería usar en la iglesia. Y él me dijo, pastorea mis ovejas. Y de ese momento comencé a pastorear las ovejas. Yo tenía 3 estudios bíblicos, o 3 células en Chile, de jóvenes, 45 jóvenes tenían. Y resulta que comencé a pastorear a esas personas, más otras más, algunos adultos. Pero yo todavía no había sido pastor, nombrado pastor, ordenado pastor, ungido pastor. Pero lo comencé a hacer porque ¿quién me llamó a mí? ¿Me llamó el pastor de la iglesia que yo iba en ese momento? ¿Me llamaron los ancianos, los demás pastores? ¿Me llamó la iglesia? No, a mí me llamó el Señor. Y en ese momento yo comencé a hacer lo que el Señor me había llamado. A vivir como un pastor, a pensar como un pastor, menos a vestirme como un pastor. Todavía se visten de corbata, de traje y todo eso. Nunca. No me va a ver con corbata, ¿cierto? Solamente en los matrimonios, ¿cuándo me piden que me ponga corbata? Pero, ¿qué es lo que pasa? Moisés nuevamente sacó una excusa bajo la manga. Y Éxodo 3:12 dice así, y respondió, esta fue la respuesta de Dios. Él le dijo, yo soy, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto se será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, se endereza a Dios sobre este monte. Dios le hace una promesa, y a lo largo de la Biblia vemos que Dios hace esa misma promesa a todos. Yo estaré contigo, le dice. En este primer momento Moisés le dice, yo estaré contigo. ¿Se acuerdan que Moisés ya después de Moisés, ¿quién viene? Su discípulo, su escudero, que era Josué. Y Josué tenía que entrar a la tierra prometida y conquistarla. Y Dios, ¿qué es lo que le dice? Ya no está mi siervo Moisés contigo, pero yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y esa misma palabra llega a Moisés, de Moisés a Josué, de Josué a Gedeón, a David, un pobre, pequeño joven de entre 13 y 15 años.
parado con un paladín, con un guerrero, enorme. Y llega hasta los discípulos. ¿Y Jesús qué le dice a los discípulos antes de irse? Vayan a discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que he mandado. Y termina diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, siempre Dios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y hasta ahora, estará con nosotros frente al llamado que pone en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero nuevamente Moisés saca la excusa sobre la manga, debajo de la manga, y dice, Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí está la segunda excusa que pone Moisés, y es la excusa de la ignorancia. Moisés no conocía a Dios. Moisés pone una excusa según su ignorancia. Moisés no conocía a Dios, era ignorante. Esa es la segunda excusa que tiene. La siguiente, por favor. ¿Saben por qué? Porque ¿dónde se crió Moisés? En el palacio del faraón. Él se crió mirando y siendo educado que habían otros dioses, ¿cierto? El dios del sol, los gatos y así sucesivamente. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Él no conocía realmente quién le estaba hablando en ese momento. Es verdad que siempre estuvo cerca su hermana Miriam, pero él no recibió todo el conocimiento de sus antepasados. Nínive, Jonás no quería ir a dar el mensaje de salvación a Nínive y se quiso ir a España. Y Dios hizo que naufragara, se lo tragara un pez. Y cuando se da cuenta que solamente Dios es bueno, Jonás, y que él tiene que hacer lo que manda Dios, predica a Nínive y 120,000 personas son salvas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los padres no traspasan ese conocimiento a los hijos y 150 años después Nínive es destruida. ¿Por qué? Porque no traspasamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. No traspasamos nuestra fe. Decimos no, que Él tenga su propia fe. Sí, Él tiene que tener su propia relación personal con Jesús. Pero si tú realmente tienes fe, que Dios existe, que Dios es real, tú tienes que traspasar ¿cuál fe? ¿Vas a pasar la fe del budismo? ¿Vas a pasar la fe del hinduismo, que hay cientos y cientos de dioses? ¿Vas a pasar la fe del mormonismo, de los testigos de Jehová? ¿Vas a pasar la fe del catolicismo? ¿Vas a pasar la fe de tantas religiones que hay? ¿O vas a pasar la fe en Cristo? Entonces Moisés argumenta, yo no sé cómo decirles a ellos. Y Moisés viene porque va a ir con un grupo de personas que no conoce. Él se crió con los egipcios. Sí, anteriormente, cuando tenía 40 años, mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita, a un hebreo. Pero Moisés quería ir con conocimiento pleno de Dios para saber quién le estaba hablando y ir con esa autoridad. Pero Dios le responde a esa excusa. Éxodo 3, 14, 15 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. En primer lugar, Dios en ese momento le dice su verdadero nombre a
Moisés. Nunca antes en la Biblia no aparecía el nombre de Dios como tal. En ese momento aparece Dios y le dice: yo soy el que soy. El yo soy. Y el yo soy significa el que está en el presente, en el pasado, en el futuro. Dile que el yo soy te ha enviado. Dios es el centro del pueblo de Israel, pero también quiere que sea el centro de nuestras vidas. Dios quiere que sea el centro de tu matrimonio. Si tú pones en el centro de tu matrimonio a Dios, ¿qué vas a recibir? Pura bendición. Si pones en el centro de tu familia a Dios, ¿qué vas a recibir? Bendición, una familia linda, estable. Si pones en el centro de tu negocio, de lo que tú haces, a Dios, vas a recibir bendición. Poner a Dios en el centro de nuestra vida siempre va a hacer que nuestras vidas prosperen y sean bendecidas. Dios no necesita a nadie, pero cuando la fe está presente en una persona, Dios quiere obrar a través de esa persona. Dios no necesita sanar a una persona por medio de nosotros, pero como en nosotros hay fe, podemos ir donde aquellas personas. ¿Cuántas personas se acercan a veces o te llaman, te escriben y te dicen: oye, Irene, tú que eres cristiana, que estás más cerca de Dios, ¿por qué no oras por mi mamita que está enferma, por mi hermano, por mi cuñado? Porque saben que somos personas que tenemos fe en Dios. Y Dios usa a personas que tienen fe para hacer grandes cosas, pero también para hacer cosas simples, naturales, pero para hacer cosas poderosas y sobrenaturales. Jesucristo mismo se refirió a Él como el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la fuente de agua de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Jesús enumeró muchas veces el yo soy. Por eso cuando le preguntan en un momento: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y en un momento Jesús responde: yo soy. Para nosotros decir: bueno, está diciendo la verdad, Él está testificando, le está diciendo: ¿eres o no? ¿Sí o no? Él está diciendo: yo soy. Pero para los hebreos escuchar el yo soy era escuchar el nombre de Dios Padre, Dios Todopoderoso. Acá hay otra parte más que nuevamente saca la excusa, saca la carta bajo la manga. Éxodo 4:1. Moisés dice, respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Esa es la tercera excusa, que la excusa de la incredulidad. No solamente la incredulidad de ellos, también de tu propia incredulidad. Tú sientes que no te están creyendo, porque tú no estás creyendo a quien te está enviando. Dios te está enviando a hacer cosas, a decir cosas, a orar por alguien, a predicarle a alguien, y tú dices: no me van a creer, no me van a tomar en cuenta. Moisés está luchando con una desconfianza de la incredulidad del pueblo, pero también de él. Él tenía que solamente confiar en Dios y entregar el mensaje. Pero Dios, ¿cómo le responde a la excusa de Moisés? Éxodo 4:2-7 dice: y Jehová dijo: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y respondió: una vara. Y le dijo: échale en la tierra. Y la vara se echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Se lo explico más fácilmente. Dios dio 3 señales poderosas en la vida de Moisés. Primero, tenía su vara, ¿cierto? Su callado de pastor, y dice: échalo.
lo echó sobre la tierra y se convirtió en una serpiente. Lo tomó por atrás y se convirtió nuevamente en vara. Después la segunda señal le dijo: pone tu mano en tu seno, métela en tu seno, en tu pecho. La metió la mano y la sacó como lepra, con lepra blanca. Y la tercera señal le dijo: y si aún así tus hermanos, el pueblo de Israel, no cree, convierte el agua en sangre y creerán. Entonces Dios siempre nos va a poner alternativas para que a través de la creación, a través de las personas, a través de elementos de la naturaleza, para usar nuestra vida. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Una vara, un instrumento. Ahora, ¿qué es lo que tienes en tu vida que Dios pueda usar? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida que Dios pueda usar en este momento? El otro día, una persona que ha venido poquito tiempo, le dijo: ¿te gustaría poder dar una clase a los niños? Te digo cuál es la clase, te paso el material de la semana para que lo estudies y la actividad que es la hagan los niños. Claro que sí, me gustaría servir al Señor. Tuvo que ir a una clase de 10 clases para poder haber sido en ese momento maestra. No, dispuso solamente su vida y su corazón. A veces decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y realmente queremos que Dios nos envíe. Yo le dije cuando era 16 años: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y mire dónde ando paseando, porque no sé dónde más me enviará el Señor. Pero si yo ya lo hizo anteriormente en otras ocasiones y nunca me ha fallado, ¿me va a fallar la siguiente? No, para nada. ¿Qué es lo que tienes que Dios pueda usar? Quizás para ti es poco lo que tú tienes. Y yo no estoy hablando de bienes económicos. Estoy hablando en ti. ¿Qué es lo que hay en ti que Dios puede usar? ¿Qué es lo que tienes tú que es diferente a los demás que Dios puede usar? Dios a todos nos dio diferentes dones espirituales. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero también nos dio habilidades. Un ejemplo: si yo le traigo una cámara fotográfica y mando a mi suegro a sacar una foto, mi suegro va a sacarle foto al techo. Porque la otra vez le dijimos: suegro, sáquese una selfie con el celular. Salía de aquí arriba en la foto. Cualquier cosa menos una selfie decente. Pero si yo le entrego una cámara fotográfica a alguien que sabe sacar fotos, como Yamil, ella va a sacar una foto con el ángulo, el margen perfecto, porque tiene una habilidad para eso, un ojo para eso de la edad. Porque las personas además sacan la foto, te cortaron los pies, sacan la foto, te cortaron la cabeza. Entonces Dios siempre ha puesto cosas en nosotros para poder servirle. ¿En qué yo tengo para servirle? Dispone de tu vida solamente, dispone de tu corazón. ¿Para qué? Para que Dios haga. Metía la mano en el seno, en el pecho, y la sacaba con lepra. Ahora, si tú metes tu mano en tu corazón realmente, ¿qué Dios puede sacar de ti? ¿Puede sacar lepra? ¿O realmente puede sacar lo mejor de ti para que glorifiques en su reino? Las aguas del río se iban a convertir en sangre. Y fue el primer milagro de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Pero nosotros hoy en día debemos dejar que desde nuestro interior brote ese río de agua viva. Pero realmente estamos dejando que el río de Dios fluya en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando un río no fluye? Vaya por un río y va a encontrar siempre en un momento como un bordecito donde el agua se estanca.
Vea la tierra de esa agua donde se estanca. ¿Qué es lo que hace esa agua? Apesta. ¿Qué es lo que hace esa agua con la tierra? La pudre. No pueden hacer nada, no puede haber ningún animal bueno, o sea, bien en agua estancada. Pero cuando somos un río de vida que el Señor va poniendo en nosotros, va fluyendo, fluye. Todo lo que tú hablas fluye de Dios, ministras fluyendo con el Señor, das consejos fluyendo en el Señor. Pero si dejas que el odio, la rabia, el resentimiento entre en tu corazón, vas a estancar ese río y esa agua se va a podrir y va a podrir la tierra de tu corazón. Viene Moisés y saca nuevamente otra excusa, otra carta bajo la manga, y dice Éxodo 4:10, entonces Moisés dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él estaba dando una excusa que era inarticulado, que no era bueno para la comunicación. Soy torpe de lengua, soy tardo de palabras, enredo las palabras, enredo las ideas. ¿Sabes quién era ese? Yo cada vez que, desde los 16 años que quería exponer, no podía exponer. Quería predicar en la iglesia, quizás comenzaba predicando solamente de Génesis y terminaba predicando en Apocalipsis, porque mezclaba todo y hablaba y me enredaba las ideas, y después tenía que venir mi cuñado para decir, bueno, lo que quiso decir él fue esto, y toda la gente, ya, bueno, porque era así. Tartamudeaba incluso cuando predicaba, me ponía nervioso. Pero el Señor fue trabajando en mi vida. Cuando yo le dije: hey Señor, aquí estoy, no le dije no, porque soy tartamudo, un poco nervioso, transpiro, me doy tirito. No, solamente dispuse mi corazón para servirle. Quizás algunos dicen que Moisés era tímido, otros dicen que Moisés era tartamudo. Y hay una leyenda judía al respecto, que por qué Moisés le dice a Jesús, o sea, le dice a Dios: soy tardo para hablar, soy torpe de lengua. Es porque él, cuando pequeño, estaba, la leyenda judía dice así, que cuando él estaba pequeño, Moisés estaba en el palacio del faraón y le tomó la corona y se la sacó. Entonces le dijeron que había una profecía egipcia que alguien de su descendencia lo iba a hacer un golpe de estado, le iba a quitar su trono. Entonces los sabios le dijeron: pone este pedacito de carbón caliente, dáselo en una cuchara, y si él se lo come, es porque eso de quitarte la corona fue como una cosa de niños, ¿cierto? Una inocencia. Pero si él va y bota la cuchara con el carboncito caliente, quiere decir que él sí en el futuro te va a quitar el trono de Egipto. Y dicen que esta es una leyenda judía, no lo dice la Biblia, es una leyenda judía, que le hicieron eso a Moisés y que él se quemó el paladar con el carbón en la lengua, y por eso que él era torpe y tardo en palabras. Pero mira lo que hace el Señor con alguien que pone excusas. Dios, Éxodo 4, del 11 al 12, dice así: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Acaso pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar? Dios abordó la excusa de Moisés y dijo: yo te ayudaré a hablar, yo pondré las palabras en tu boca.
Dios no anda buscando oradores que den tremendos discursos, coach, motivacionales. Dios anda buscando reporteros que digan lo que Dios quiere decir. Dios anda buscando personas que puedan leer la palabra y que enseñen la palabra. Quizás para muchas personas que han pasado por la iglesia, yo no soy motivacional como ellos están esperando. Pero lo que pasa es que yo no estoy dándoles motivaciones, estoy enseñándoles la palabra de Dios. Porque el día yo voy a estar delante de la presencia del Señor, y el Señor no me va a decir, hey, ¿por qué no fuiste tan motivacional? Me va a decir, ¿por qué no enseñaste la palabra de Dios? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, no motivaciones. ¿Cómo usted resiste el día malo? ¿Cómo resiste las flechas del enemigo, los dardos del enemigo, los ataques del enemigo? ¿Qué dice la armadura de Dios? ¿Qué dice? Tenemos el escudo de la fe. Y la palabra, la espada de la palabra. La palabra podemos atacar, pero con el escudo nos defendemos. Entonces cuando usted es atacado por el enemigo, se defiende con la fe. Pero la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy enseñando? La palabra de Dios. El problema es que muchas veces ponemos excusas. Queremos decir, hey Señor, yo no doy discursos tan bonitos, no hago mis speeches tan geniales, mis frases no sacan titulares. Lo que Dios quiere es que realmente nos fijemos en que Dios va a poner las palabras en nuestra boca. Cuando nosotros vamos a las consejerías, hacemos consejerías con mi esposa matrimoniales, muchas veces nos asombramos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y yo le digo a ella y ella me dice a mí, amor, hablaste de una forma que quedé así como yo, hasta a mí me ministraste, hasta a mí me impactó lo que dijiste, cómo lo dijiste. Y es porque Dios pone en nosotros las palabras adecuadas, siempre de cuando dejamos ser instrumentos de sus manos. No se trata de nosotros. Fíjese que siempre aquí en el Éxodo dice Moisés, es que yo. Y no se trata de usted. Se trata, en el reino de Dios se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Jesús trabajando en mi vida. No se trata de que usted sea un buen marido, un buen papá, un buen trabajador. Se trata de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Porque cuando Jesús trabaja en tu vida, brillamos de manera diferente y somos mejores esposos, mejores padres, mejores trabajadores. Yo a mi esposa la amo y a mi hija igual. Pero si la amo con mi amor tiene un límite. Y cuando me lleno del amor de Dios, este es el amor que yo le entrego a ella. Cuando yo le entrego el amor de Dios a ella está enamorada de mí. Y mi hija no me quiere soltar, por más que el abuelo y la abuela digan, venga para acá, no, ella quiere estar con su papá. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de glorificar a Dios en nuestras vidas y que Él ponga el mensaje en nuestros labios. Después viene la última. Moisés le puso otra excusa más. Éxodo 4:13 dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. En resumidas palabras, esta quinta excusa es insubordinación. Él quiere desobedecer. Él está diciendo, ¿sabes qué más? Búscate por otro lado. Busca a otro porque yo no quiero. Te he dado 4 excusas y te estoy diciendo, oye, busca a otro. Ya te estoy dando la quinta excusa, ya busca a otra persona. En cierta manera tenemos rebelión con hacer la voluntad del Señor. En cierta manera tenemos oposición a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos falta compromiso con el Señor. Ya se habían acabado las excusas. Pero aquí Dios responde nuevamente a Moisés a esa excusa. Éxodo 4, del 13 al 17 dice así. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita,
el que Él habla bien. Y Él aquí, que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras que yo te estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para Él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Te está diciendo, ok, para el pueblo, para Faraón, tu hermano Aarón va a hablar por ti. ¿No quieres hablar tú? Ok, tu hermano lo hará. Pero yo hablaré directamente contigo. El teléfono directo, línea directa contigo. Y tú se lo dirás a tu hermano. Y tu hermano se lo dirá al pueblo y se lo dirá a Faraón. Dios en ese momento se enojó con él, pero le dio la respuesta que él necesitaba. Si tú no lo quieres hacer, Dios va a tomar otra medida para usar tu vida de otra manera. A veces decimos, Señor, yo no puedo, no sé quién soy, no tengo habilidades. Yo muchas cosas no las sé hacer. Y si hiciera todo en esta iglesia, sería realmente el pastor de circo pobre, que recibe ahí en la iglesia, que está poniendo el sonido, que está a la alabanza, que pide la ofrenda, que ora por las personas, que da la Santa Cena, que pone el café, que hace la clase a los niños. Y la iglesia no es para que la haga una persona, la iglesia es para que todos participemos en ella. Todos somos parte y miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que uno solamente tiene que estar dispuesto a servir. La Biblia, en el libro de los Hechos 7:22, dice que Moisés era poderoso en palabras. Moisés fue poderoso en palabras, dice el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces realmente Moisés estaba poniendo excusas, no era que él lo sabía hablar. Y después usted sí puede seguir leyendo el Éxodo, cuando llega Moisés a hablar con Faraón, cuando habla con el pueblo, y ya sale un Moisés ya con valentía, con perseverancia, con ánimo. Pero no pongan más excusas al llamado de Dios en tu vida, por favor. Muchos vinieron en el Antiguo Testamento poniendo excusas a Dios. Y en el Nuevo Testamento muchos vinieron a Jesús poniéndose excusas. ¿Se acuerdan en Lucas 9 cuando llegan unas personas que querían ser discípulos de Jesús? Y le dicen, maestro, te quiero seguir, pero deja primero que me despida de mi familia y luego te seguiré. Maestro, yo te seguiré a todo lugar, a todas partes donde vaya. Y Jesús dice, ahí las zorras tienen su guarida, los aves de los cielos tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde colocar su cabeza. Y es porque esa persona quería seguir a Jesús, porque si Jesús era el Mesías, Él iba a echar al imperio romano, iba a ser el rey, y los soldados al lado del rey, los comandantes al lado del rey, ¿cómo viven? Viven en casas grandes. Los políticos al lado del presidente, ¿cómo viven? En mansiones, en lugares importantes. Ese hombre andaba buscando la fama, la fortuna, la gloria de Jesús, no a Jesús. No quería seguir a Jesús por quien Él era. El otro quería primero despedirse de toda su familia, dejar sus cosas hechas. Otro le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre. Y alguien que estuviera en ese momento de luto, en ese momento en un funeral, no iba a estar mirando la predicación de Jesús en la plaza.
iba a estar en su casa. Tampoco el padre había muerto. Entonces es como, Señor, déjame primero que mi papá se muera, se vaya, y ya no tengo nada que hacer aquí. Imagínense si yo le hubiese dicho eso a Jesús, a Dios. Señor, primero que mi papá muera y de ahí yo te voy a seguir. Ya llevamos 2 años y medio aquí en el Northwest Arkansas y mi papá tiene Alzheimer. Entonces, ¿qué iba a esperar? Hasta que mi papá tenga 90 años, ya no reconozca a nadie, no reconoce a nadie, pero solamente a veces nos ve por videollamada, le hablamos y cuando viene esa lucidez, 15 segundos de lucidez donde me reconoce: hijo, ¿cómo estás? Miguelito, y esto, otro, mira viejito, tu nieta se pone a llorar, se lo olvidó, pasó 15 segundos. ¿Usted cree que yo me iba a quedar diciendo: no, papito, fuiste tan bueno con nosotros, te tengo que cuidar hasta el último día? Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los demás que no quieren servir entierren a sus muertos, a su familia. Pero tú, sígueme. A veces, el vivir aquí en nuestros países, nosotros, ¿cuántos de ustedes dejaron en sus países y no han podido ir a cerrar los ojos de sus familias, de sus padres, sus madres? Es un tema sumamente complicado. Pero aquí estas personas a Jesús le pusieron excusas. Moisés a Dios le quiso poner excusas. Y nosotros hoy en día estamos poniendo excusas. ¿Cuántas excusas le daremos a Dios esta semana? Nos cuesta tanto orar, pero aunque sea 3 minutos. Yo te pido 3 minutos que ores al día. No te estoy pidiendo que ores 1 hora, solamente 3 minutos, pero que lo hagas de calidad, te concentres a conversar con el Señor, le cuentes tus dramas, le cuentes tus sueños, le cuentes tus anhelos, tus momentos que estás enojado, dile que estás cansado, dile que le necesitas, que te fortalezca, pero solamente quizás 3 minutos. ¿Y sabes qué? Es tanto lo que tenemos que conversar con el Señor, que esos 3 minutos se hacen 4, 5, 6 y un par de minutos más. Tienes tu familia, tus hijos que tienes que orar por ellos. ¿Le vamos a poner excusas para jugar con nuestros hijos al llegar a nuestra casa? Es que estoy cansado, es que esto, es que todo otro. Vamos a poner excusas a nuestras esposas: ay, que últimamente no estás tan cariñoso conmigo. Es que estoy cansado, mucho trabajo, los problemas, la gente de la iglesia. No quiero mirar a nadie para que nadie se enoje conmigo. Realmente pondremos excusas, retardaremos otra semana más al llamado de Dios para nuestra vida. Vamos a retardar otro mes más el llamado de Dios a nuestra vida. Vamos a retardar otro año más el llamado de Dios para nuestra vida. Realmente no pongamos excusas a nuestro llamado. Solamente digamos: Señor, aquí estoy. Si en algo puedo ser bueno, en algo puedo ser instrumento en tus manos, úsame, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra de este día, Señor, de esta mañana.